Como ya tenemos un HUD funcional, lo que vamos a hacer a continuación es aplicar el movimiento del jugador. Para ello debemos añadir un Rigid Body al GameObject, igual que un Collider. Después nos centraremos en cómo mover el jugador con scripts y posición de la cámara. Abrimos nuestro Unity y procedemos a añadir los elementos citados en la presentación. Para ello buscamos en primer lugar Rigid Body y añadimos una cierta masa, 80 kilos, cierta fricción, por ejemplo 5, y fricción angular de 0,1. Después seleccionamos la gravedad y añadimos un Collider, en este caso un Capsule Collider. Ajustamos los parámetros para que el objeto tenga la forma de un humanoide. Para ello cambiamos la altura a unos 2 metros y la desplazamos hacia abajo, 0,6. Ya tendríamos este sistema funcionando correctamente. Para verificarlo le damos al play y veríamos lo que ocurre. Si queremos evitar que nuestro jugador caiga al suelo o se produzca movimientos no deseados de este tipo, como vamos a ver a continuación, que pase esto que está ocurriendo ahora, para evitar eso vamos a bloquear la rotación en X y en Z y solo vamos a permitir que la rotación se efectúe en Y. De este modo nuestro jugador será mucho más estable. A continuación vamos a crear un script. Para ello vamos a la carpeta del Assets y creamos otra subcarpeta que se llame Scripts. Dentro de esta subcarpeta creamos un script que será un C# script y la vamos a llamar Player Movement. Este script lo asociaremos al jugador. Clicamos sobre el jugador y añadimos el script. Luego lo abrimos con el editor de código que tengamos instalado. En este caso yo tengo el Visual Studio Community 2015. Esperamos a que se cargue y llegaremos a la siguiente pantalla. Lo primero que necesitamos es establecer los parámetros del movimiento del jugador. Para ello vamos a determinar la velocidad, que la vamos a llamar un public float speed, y la vamos a mantener en 2,5. A continuación vamos a tener que hacer referencia al objeto que se corresponde con la cámara, y para ello vamos a utilizar un public transform camera player. Con estos dos parámetros tendremos suficiente para realizar el movimiento de forma correcta. Ahora bien, el movimiento tiene que efectuarse en el Fixed Update. Esto es porque aquí interviene todo el motor de las físicas del Unity. Por lo tanto, cuando queramos añadir fuerzas o cambiar la velocidad del Rigid Body desde el script, lo más recomendable que hagamos es que nos pongamos en el Fixed Update, como estoy haciendo a continuación. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es empezar a escribir nuestro código. Para ello lo que vamos a intentar hacer es obtener un ángulo que se corresponda con la inclinación de la cabeza hacia abajo. Entonces, para hacer esto, vamos a Camera Player, rotation, Euler Angles, y seleccionamos uno de los ángulos. Para saber qué ángulo seleccionar tendremos que fijarnos en la cámara. De momento vamos a probar con el X. Lo que hacemos a continuación es utilizar un if statement.
¿vale? Una condición. Si el ángulo es inferior a un valor, vamos a llamarlo angle lim, inferior a angle lim, tendremos que definir este angle lim arriba. Vamos a ponerlo en unos 30 grados. Cuando tengamos esta condición satisfecha, vamos a aplicar esa velocidad al cuerpo del jugador. Para ello hacemos lo siguiente. Hacemos una referencia al rigid body, entonces get component rigid body punto, y ahora vamos a poner la velocidad igual a un new vector 3, o mejor aún, vamos a hacer que se mueva en la dirección de la cámara. Por lo tanto, camera player punto forward, ¿de acuerdo? Para que se mueva en la dirección de donde está mirando el jugador por la velocidad. Bien. En otro caso, vamos a decir que la velocidad del jugador sea igual a 0. Esto sería básicamente la idea de cómo funciona el código. Vamos a comprobar cómo establecer este ángulo de aquí y ver si este límite es correcto o no. Para ello vamos a Player y dentro tenemos la cámara. Entonces, si queremos mover la cámara en esta dirección, vemos que efectivamente la rotación cambia en el valor de X, y vemos que para valores superiores a 30 grados se corresponde con una visión hacia el tercio inferior de la pantalla. Por lo tanto, el valor de X es correcto, pero este ángulo de aquí debe de ser superior al ángulo límite que hemos establecido. Dichos cambios se pueden ver ahora dando play. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es asociar la cámara que habíamos detectado como variable en el player movement y lo pondremos aquí. Damos al play y vemos si funciona el script. Miramos hacia abajo y efectivamente nos movemos en la dirección que estábamos mirando a una cierta velocidad, si os das cuenta. Esto sería una manera de moverse por el espacio de forma sencilla. ¿Veis que si choco contra un objeto mi jugador se mueve de esa manera? Esto es porque el drag es demasiado pequeño. Si subimos el drag, conseguiremos un comportamiento mucho más estable. Vamos a comprobarlo ahora. Impacto contra el objeto y vemos que no se produce ninguna rotación extraña. Y podemos caminar por el entorno. Guardamos el proyecto y continuamos con el tutorial. Blender es un programa de modelado 3D gratuito y es el que vamos a utilizar para realizar lo que es el entorno y los enemigos de nuestro juego. Para ello, lo que tenemos que hacer en primer lugar es ir a la página web de Blender, descargar la última versión y luego hablaremos un poco sobre el layout y los primeros pasos que debemos seguir. Vamos a la página principal de Blender. Blender. Y aquí tenemos automáticamente Download. Podemos descargar la versión 2.8. Y aquí tenéis incluso un tutorial de cómo comenzar utilizando Blender 2.8. Mi versión actual es la siguiente. No es la 2.8, pero es muy parecida. Es la 2.78.
A efectos prácticos tendréis los mismos paneles y el mismo comportamiento. En primer lugar, lo que tenéis que ver es que si añadís una ventana arrastrando sobre este pequeño panel de aquí arriba, podréis cambiar diferentes vistas y ver diferentes propiedades al mismo tiempo. Yo suelo tener una abierta para el modelado 3D y otra abierta para lo que viene a ser el UV Image Editor, que nos permitirá dar color a nuestro entorno. En este paso os ayudaremos a crear una pequeña escalera para simular un entorno en el videojuego. Para ello vamos a crear una especie de plataforma mediante la extrusión de objetos. Si le dais al tabulador podréis editar el cubo. Vamos a moverlo un poco, vamos a escalarlo tocando S y Z y vamos a hacerlo más largo tocando S, Y. Esto será la base para crear una pequeña plataforma. Vamos a reducirlo un poquito más en Z hasta que parezca que sea plano. Más o menos así. Ahora en el menú de la izquierda podemos ir a Subdivide. Vamos a aplicar bastantes cortes. Una cosa así. 8 cortes en total. A continuación vamos a seleccionar con el clic derecho y aguantando control vamos a poder seleccionar varias caras. Luego tocando F podremos conseguir que todas esas caras pertenezcan a un solo objeto. La idea de esto es conseguir que la extrusión que vayamos a hacer a posteriori sea más sencilla. Muy bien, ahora tomamos varios elementos de esa escalera y extruimos un poquito. Extruimos 0,1 o 0,5 o 0,2, 0,2. Extruimos otra vez seleccionando los siguientes elementos. Volvemos a extruir seleccionando los elementos restantes. Volvemos a repetir el proceso hasta que queden únicamente dos elementos. Ups, me he equivocado. Hay que seleccionar los tres, muy bien. Y ahora finalmente extruir esto de aquí. Muy bien, pues si vemos esto desde un ángulo diferente, veremos que tenemos una escalera. El próximo paso consiste en exportar este elemento en FBX. Lo guardaremos como stairs y lo creamos en una carpeta que se llame models. Como veis, cuando lo importo a nuestro proyecto, tenemos este objeto. Lo tendremos que rescalar para que cuadre con el tamaño del entorno y también rotar. Lo pondremos a 90 grados y lo desplazaremos un poco. Vamos a cambiar también la velocidad de nuestro jugador a 5 y añadiremos un Mesh Collider a las escaleras. Este Mesh Collider lo podemos poner como convexo. Si le damos ahora al play, podremos interactuar con dichas escaleras. Miramos abajo, nos desplazamos e intentamos subir por las escaleras. Podemos bajar por ellas también, de forma rápida y sencilla. Vemos que a lo mejor tenemos un poco de dificultades para movernos.
Para ello tenemos que cambiar un poco el script del jugador. Aquí ya lo he hecho de antemano, pero os explico cómo conseguirlo. Como veis, tenemos un vector que llamábamos Camera Player Forward Speed. Pues ese vector lo vamos a volcar en otro vector temporal que sea dirección. Luego esa dirección lo que vamos a decirle es que tenga como componente X el valor de ese mismo vector y componente Z igual, pero componente Y tenga un valor un poquito superior a 0 en la dirección Y. Esto permitirá que el objeto se mueva un poco mejor. Le damos al play y comprobamos el resultado. Ahora vemos que cuando nos desplazamos con muchísima más agilidad que antes. Esto hace que el rozamiento con el suelo sea inferior. Acabaremos el tutorial de Blender dándole un poco de color a la escalera. Para ello, en primer lugar, seleccionamos todo dándole a la A en el modo edición y luego le damos al U y seleccionamos Smart UV Project. Dejamos los parámetros como están y le damos a aceptar. A continuación tenemos que crear una textura. Para ello vamos a imagen, le damos a nueva imagen y le damos a aceptar. Una vez tengamos esto hecho, podemos guardar la imagen en nuestra carpeta. Damos a Save as Image y vamos a la carpeta que teníamos en nuestro proyecto y lo llamamos Stairs. Una vez hecho esto, podemos empezar a pintar la escalera. Vamos a materiales y borramos lo que esté hecho por defecto. Luego vamos a texturas y hacemos lo mismo. Y añadimos una nueva. Una vez le damos a una nueva, damos a Open y buscamos la textura que habíamos creado. A continuación, en este menú de la izquierda, vamos a Texture Paint. Con este botoncito de aquí podemos también darle a la A y seleccionar varias caras. Podemos seleccionar las caras superiores y darles un color diferente a las caras inferiores. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer que las caras superiores sean de un color azulado. Buscamos un color que nos guste y pintamos. Cambiamos el radio, cambiamos la exposición del color. Vemos cómo se pinta también en el UV a la derecha, en estos cuadros que se corresponden con las partes superiores de la escalera. A continuación, lo que podemos hacer es seleccionar lo que nos queda y pintarlo también. O podemos simplemente dejarlo así en negro. Os muestro un ejemplo. Damos a C, podemos mover nuestro ratón para cambiar la posición del selector y podemos seleccionar varios recuadros. Una vez seleccionado esto y este lado de aquí, podemos pintarlo todo de un color más fucsia. Podemos seleccionar también la base. Y las zonas que están entre los escalones. Podríamos haber acabado antes seleccionando todo y luego deseleccionando también las caras superiores. Para ello lo que podéis hacer es tocar el botón central del ratón para deseleccionar las caras que no nos interesan. Seleccionamos un color fucsia o violeta y pintamos. Estoy utilizando los colores del tema de Google Cardboard para que nuestro objeto quede bien en el entorno de Cardboard.
Con esto hecho podemos guardar y exportar en FBX. Una vez hecho esto, nuestro elemento tendrá ya su color apropiado. Si el material no está asociado de forma correcta, podemos ir y en este objeto de aquí que pone Image, podemos darle a Save Image. Esto guardará la textura correctamente y la importará en nuestro proyecto correctamente también. Ahora podemos movernos también por la escalera, que tendrá el color apropiado.